Bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva reunión virtual que organiza la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Es un gusto que nos acompañen en este encuentro. Gracias por su tiempo y por su iniciativa. Estamos con la presencia de la doctora María Claudia de Grossi, quien es coordinadora de la Comisión de Política de Investigación de la Universidad de Belgrano. Va a poner luz sobre el tema del coaching con una exposición sobre la aplicación de herramientas de coaching en educación superior. Como mencionamos en la convocatoria de este encuentro, a partir de la aplicación de dicha herramienta en el aula, Claudia nos va a compartir y nos va a brindar ejemplos de su impacto en la enseñanza y el aprendizaje en sus alumnos. Siguiendo la misma práctica utilizada en las reuniones anteriores, luego de la presentación de nuestra destinaremos un tiempo para las preguntas de los participantes. Ya les anticipé antes de iniciar la reunión, si desean formular alguna pregunta, pueden levantarnos la mano o bien hacer uso del chat que va a estar habilitado en todo momento. Como es habitual en este ciclo de buenas prácticas en tendencias educativas, me acompaña también la licenciada Claudia Santiago, coordinadora académica en la Universidad de Belgrano, quien nos va a compartir el currículum de la doctora de Grossi. Hola Claudia, no te veo ahora en el audio, pero supongo que estás ahí, que nos estás escuchando bien. Te invito entonces a compartir. Perfecto, muchas gracias Estela. Bueno, es un gusto muy grande para mí presentar a la doctora María Claudia de Grossi, quien integra activamente el plantel académico de la Universidad de Belgrano desde hace muchos años y además se desempeña en el cargo de secretaria coordinadora de investigación. La verdad es que cuenta con una extensísima trayectoria en temas de docencia, lo cual hace que la aplicación de herramientas de coaching en este nivel y desde la formación de la doctora realmente sea muy útil. Les comento que estamos contando con la presencia de una licenciada en Ciencias Químicas, especializada o con orientación en análisis clínicos, doctora en Ciencias Químicas de la UBA, que además de esta formación que le ha valido méritos como contar con diploma de oro de la Universidad de Buenos Aires, se ha especializado en coaching, la formación de coaching ontológico y programación neurolingüística en la Escuela de Formación de Líderes, siendo posteriormente además especialista en coaching y programación neurolingüística. Les comentaba sobre la carrera docente de la doctora de Grossi, que desde el año 1984 se ha desempeñado en diversos cargos en diversas instituciones, siendo docente tanto de grado como de posgrado. Y bueno, como les decía, actualmente, además de su actividad como docente, está trabajando arduamente y con muchos beneficios para la universidad en el área de investigación. Así que bueno, los dejo en compañía de Claudia, quien además, como les decía, es está especialmente preparada para orientarnos en diversas especialidades, no solamente en las áreas humanísticas, sino también en las áreas de aplicación de las ciencias básicas. Muchísimas gracias, Claudia, y luego nos vemos. Gracias, Clau, una maravilla. Este recorrido tan raro que me caracterizó, dado que me formé en química, me dediqué a la microbiología y toxicología de alimentos, o sea, mucho mundo microbiano, y a su vez, en algún momento, se me cruzó en el camino un título de una especialidad que tiene que ver con cultura de inocuidad. Siempre me interesó mucho trabajar en temas de alimentos y dentro de lo que es alimentos que no causen daño
Y esta propuesta, que la escuché por el 2011 más o menos, de cultura e inocuidad, hablaba de liderazgo en las empresas y que para construir que ese alimento no cause un daño, que ese alimento sea inocuo, que no cause daño a quien lo consume, aparecía la palabra liderazgo. Y esto me llevó a empezar a mirar un poco qué era esto del liderazgo. No tenía idea, estaba en absoluta ceguera cognitiva de la palabra coaching, y empecé a indagar y me entusiasmé, hice la carrera, esencialmente para usarlo en alimentos y para usarlo en las clases y para usarlo en asesorías si surgía la oportunidad. Y me entusiasmé tanto con el coaching que hice un posgrado y pedí dar clases y empecé a entrenar a otros en las herramientas de coaching, y de esa manera es como que las empecé a bajar mucho a mi vida y empecé a ver cómo bajándolas a las clases obtenía los resultados que yo deseaba, en el sentido que me gusta una enseñanza mucho más transversal, de trabajar con las personas y que puedan convertirse en quien realmente pueden llegar a ser. Eh, Tengo una sola comisión en la carrera de nutrición, que es de la Facultad de Ciencias de la Salud, y es por eso entonces que esencialmente es un relato de una experiencia, no podía ser comparativas, y mucho menos este año en el cual cambiaron muchas condiciones y tomé mucho más específicamente la bajada de estas herramientas para poder compartir con ustedes, más allá que lo venía haciendo mucho más intensamente. A partir de entonces, de esta breve presentación, el recorrido va a tener que ver con definir un poquito qué es el coaching, y esto que me alejó tanto de esta mente tan racional. Al principio me peleé mucho con el coaching, y me significó meterme en las humanidades con mucho placer. Yo ya venía en una formación de carrera docente, venía dándome cuenta que es diferente lo que uno enseña y lo que el otro puede aprender, y cómo mejorando mi enseñanza puedo impactar en el aprendizaje, y venía aplicando el constructivismo, y este recurso me resultó realmente sumamente valioso. Por lo tanto, más allá de presentarles específicamente algunas herramientas que son de utilidad en la institución, más allá de la enseñanza específica en el aula, también algunos ejemplos de aplicación para la vida, para la educación en general y en el aula específicamente. Y un poco la entidad que nuclea, hay otras, pero una de las entidades que nuclea a la formación y a la actividad de los coaches tiene que ver con la International Coach Federation, que baja algunas pautas y que habla justamente del coaching profesional. Se fundamenta en una asociación con clientes en un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional. Y esto es maravilloso para mi propia vida y para poder trabajarlo en el aula y en cualquier institución donde intercambiamos con otras personas. Y me parece sumamente interesante esta mirada del coaching, desde que el coaching es un proceso de aprendizaje y a mí aprender me fascina y es un valor en mi vida, y toma la mirada constructivista y que somos un constructo en el lenguaje, ya que tiene como algunos conceptos que me parecen interesantes, y entre ellos que el lenguaje no es inocente y la forma en que nos tratamos a nosotros mismos y tratamos a otros impacta, tiene un efecto en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean, y que por lo tanto es importante trabajar estos aspectos, como esa forma de tratarme, ese soy una inútil, mirá lo que acabo de hacer con la computadora, borré el programa, borré lo que estaba haciendo, y entonces eso impacta cuando quizás haya un para qué muy interesante, me lo digo para hacerlo mejor, para no equivocarme, para no perder tiempo, y cómo ese lenguaje que utilizo para conmigo, para con otros, no es inocente. Y genera realidades que quizás no son las que yo quiero. Tiene para mí gran impacto en la mejora personal y el desarrollo también de las personas con las que estamos y trabajamos, y cómo este soy que utilizamos tanto, y en inglés el estar siendo, es tan valioso, porque no somos algo fijo e inamovible, sino todo lo contrario. Nos construimos permanentemente y el lenguaje tiene mucho que ver en coherencia con nuestra corporalidad y nuestra emocionalidad. Y entonces algunos aspectos que a mí me impactaron mucho cuando logré entenderlos y bajarlos, que no sabemos cómo son las cosas, solo cómo las miramos, y esos anteojos con los que vamos por la vida, no siempre tenemos en claro que son nuestros y personales, y que otro tiene otro par de anteojos y una mirada diferente, y que no es opuesta, sino simplemente diferente, y que esto puede serme de enorme utilidad para seguir aprendiendo en la vida. Y entonces, como a veces simplemente el cambiar acciones y el hacer cosas distintas puede permitirnos construirnos de otra manera.
no es necesario a veces profundizar tanto en qué creencias y demás, pero a veces basta con empezar a hacer cosas distintas y reconocérmelas y dar valor a eso que estoy haciendo diferente, y eso ya empieza a modificarme en quién estoy siendo. Y bueno, básicamente, bajando un poco más, en realidad es una práctica profesional de naturaleza conversacional, y lo interesante es que gran parte de nuestra vida son conversaciones. Conversaciones que muchas veces no son productivas, y el diseño de conversaciones es una de las herramientas de coaching que para mí es de enorme valor. Y justamente cómo esas conversaciones pueden discurrir por lugares que no deseamos, y cómo poder, por el contrario, lograr que esas conversaciones en el trabajo, en el aula y en la vida no sean sumamente productivas. Y esto tiene que ver con empezar primero a bajar las herramientas que después todas ellas se aplican en este diseño de conversaciones. Diseño que no es que no soy natural, sino todo lo contrario, logro transmitir y compartir aquello que quiero, y a su vez tiene que ver mucho y muy esencialmente no solo con lo que digo, sino cómo escucho en la vida, para hablar de acuerdo a cómo escucho y cambiar mi escucha cuando me limita y no me da beneficios, cuando no es habilitante. Y en esto de las herramientas de coaching, el recurso como muy básico y que es muy sencillo, y todo me parecía obvio cuando lo iba entendiendo, y después bajarlo me llevó más tiempo, claramente, que tiene que ver con este observador, con este estar siendo. Primero entender eso, que no soy de una manera inamovible, sino que estamos siendo, y que si nos abrimos al aprendizaje, ese estar siendo es maravilloso y es pleno disfrute. Y esto, ¿no? Que muchas veces desde ese observador que hace ciertas acciones obtenemos ciertos resultados. Y muchas veces esos resultados no son los que queremos, y entonces seguimos haciendo acciones y a veces las cambiamos un poquito, pero tampoco obtenemos el resultado deseado. Y más allá que es obvio que si yo sigo haciendo lo mismo, es muy probable que obtenga lo mismo, que quizás no es lo que quiero, muchas veces nos mantenemos en ese accionar sin darnos cuenta o sin prestar atención, que es un desgaste de energía, porque desde ese accionar no estoy logrando eso que quiero lograr, y que se requiere un cambio de mirada a veces cambiando acciones ya está, lo logro, buenísimo, pero a veces se requiere un aprendizaje más profundo, que en coaching lo llaman aprendizaje de segundo orden, que tiene que ver con cambiar un poquito esos anteojos. Y a veces ese cambio es muy sutil y es muy sencillo, y conversando con un otro, un familiar o con cualquier otra persona ya está. A veces puedo hacer terapia y desde la terapia puedo modificar. A veces puedo yo cambiar mi mirada y empezar a estar atenta a ver qué dicen esos otros, qué tienen esos otros como parte de esos anteojos que les está dando buenos resultados, como para yo empezar a mirar con esos mismos anteojos y cambiar mi mirada. Algo que es muy frecuente escuchar en PNL es: el mapa no es el territorio, cada uno construye un mapa del territorio, y que tiene que ver con las distinciones que tiene en la vida. Por eso también transmitir a los alumnos que cuantas más distinciones tengan en su vida, ese mapa se va a parecer más al territorio, y yo voy a tener muchas más posibilidades para elegir acciones a llevar adelante en pos de poder acercarme a ese resultado que quiero lograr. Y ese observador tiene esto, ¿no? A veces es la palabra mindset, en otras veces se lo escucha como modelo mental. Y dentro de ese modelo mental, gran parte de eso está en nuestro inconsciente. Y ese es el problema. Ni nos damos cuenta que tenemos los anteojos. Es filtrar información y solo tomar ciertos datos, y entonces nuestra mirada es parcial. Solo en cada momento podemos tomar 7 más menos 2 datos, o sea que hay una gran cantidad de los que quizás ni presté atención, y el otro sí prestó atención, y su mirada y sus conclusiones van a ser distintas a las mías, porque a partir de lo que detecto y tomo como dato es como lo interpreto, y es a partir de ahí la emocionalidad que me aparece. Y entonces a veces me enojo frente a un dato porque mi mirada es limitante, y a partir de ahí a veces ni siquiera acciono. Si yo creo que no va a ser posible, a partir de eso ni siquiera acciono, y así seguro no voy a obtener el resultado. Y esto está englobado a su vez dentro de un sistema que puede ser, por ejemplo, el aula como sistema o la universidad como sistema. Ese observador puede ser todo el conjunto de alumnos conmigo formando parte de ese observador, o podemos ya considerarlo como observadores individuales, pero sin lugar a dudas hay intercambios entre el sistema y quién es cada uno de los miembros de ese sistema. Y les decía que en ese modelo mental están nuestras creencias, que en general las incorporamos cuando somos chicos, cuando ni siquiera nos damos cuenta, con frases que a veces
las repetimos de adultos y yo hoy tengo mucha más conciencia, pero me sigo encontrando repitiendo frases de mi madre y bajándolas de una manera como si eso fuera verdad. Y las creencias lo que tiene de bueno es que no son ni verdaderas ni falsas y que yo las puedo elegir. Y que si empiezo a desarrollar escucha para escuchar otras creencias de otros, puedo ir por la vida tomando aquellas que me sean habilitantes y pasarlo mucho mejor. Que el trabajo de sacrificio es una mirada y el trabajo puede ser pleno disfrute. Yo hasta acá, que tenía esa creencia familiar, me pasé demostrando que el trabajo es sacrificio y realmente puedo mirarlo desde otro sitio, desde el disfrute, desde el crecimiento profesional, desde mis valores en acción, esto es alinearme con mis valores en cada cosa que voy haciendo en la vida y desde el disfrute está mucho más garantizado. Esos valores también son fundamentales para motivarme y hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar nuestros programas, por ejemplo, para que a su vez los alumnos encuentren los valores con los que se alinean en esas propuestas y de esa manera estén motivados para toda esa actividad en clase. Ahí está la metáfora de los anteojitos, ¿no? Y el tema es esto, gran parte lo tenemos en el inconsciente. Y esto es importante cuando yo hago acciones y no logro, empezar a estar atentos y autoindagarnos, prestar atención a mis frases, mis palabras, que hace que me esté limitando, que yo no logre a partir de esas acciones que tienen que ver con ese modelo mental, que estoy descartando datos que no estoy viendo o la manera sencillamente como las estoy interpretando. Esto requiere estar muy presentes y la presencia es una de las competencias más valiosas en la vida y entonces en paralelo a esto también empecé a hacer actividades de meditación que me ayudan a ganar esa presencia y estar muy presentes en el aula para ver qué observador está haciendo cada uno de esos alumnos. Me sirve un montón para así poder acompañarlos y que transiten su proceso de aprendizaje muy manteniéndonos muy cercanos. Entonces, uno de los aspectos que también entiendo es importante es la coherencia del ser. Ese ser no es solamente lenguaje, no son solamente mis creencias. Todo eso que yo construyo desde el lenguaje impacta en mi corporalidad e impacta en mi emocionalidad. Y si yo cambio mis emociones, puede ser que yo vea nuevas posibilidades y cambie mi lenguaje, cambie mis creencias. Y si además cambio mi corporalidad y esto puede significar cambiar los lugares, rotar los lugares, pararme de manera diferente en la vida. Esto tiene que ver entonces con mi corporalidad. Ahí está demostrado desde la psicología como ciertas posiciones corporales impactan en la renovación de los neurotransmisores que empiezo a liberar y que por lo tanto me conectan con mayor confianza. Esto está demostrado en muchas publicaciones. Entonces, trabajar también desde la corporalidad o detectar qué les pasa en el aula cuando la corporalidad empieza a decaer y se empiezan a cerrar, ver esos cambios de corporalidad como datos que me permiten, bueno, tengo que cambiar la estrategia, tengo que hacer nuevas propuestas, qué puedo hacer para que estén más motivados, tener mucha información a partir de esa emocionalidad, de esa corporalidad y desde las creencias que empiezo a detectar. Yo ahora escucho las creencias, escucho los juicios, detecto las creencias que sostienen esos juicios que están emitiendo. Y esto ayuda un montón a poder esto, ¿no? A veces darles el reflejo de lo que les pasa, desde que lo que están planteando tiene que ver con esta interacción de ellos con la disciplina, de ellos con la actividad, de ellos con la tarea, y que yo facilito, yo acompaño, pero son ellos los que tienen que accionar. Incluso tener en claro que las emociones se contagian, esa emocionalidad de base es contagiosa y que podemos, si yo quiero alegría en el aula, llevar alegría y que eso impacte en el clima de alegría y que si ellos quieren una confianza como característica en el aula, tendrán que traer esa confianza y trabajaremos desde acciones para ganar esa confianza. Que las emociones se construyen y se gestionan y también en los sistemas podemos lograr esa gestión de emociones. Y eso cambia el clima de aprendizaje va a cambiar y va a ser diferente al resultado a lograr si lo hacemos desde el disfrute, desde el placer y desde la alegría, sin que eso signifique perder autoridad o perder rigurosidad científica. Además esto, ¿no? Tenemos un popurrí de alumnos que pueden ser visuales, auditivos, kinestésicos y que entonces lo que los atrae o la atención va a diferentes sitios y que también está bueno que el visual desarrolle su parte auditiva y su parte kinestésica. Entonces busco propuestas que atraigan al visual o actividades que ellos deban resolver, que tenga que ver con lo visual, que tenga que ver con lo auditivo y que tenga que ver con el hacer, con el implicarse desde el hacer.
Y aún en la virtualidad, hasta cosas muy sencillitas que tienen que ver con la toxicología y, por ejemplo, ver qué colorantes había en unas golosinas tipo M&M, eran actividades que tenían que hacer en casa y muy sencillas para implicar incluso a esos kinestésicos que necesitan tocar, necesitan hacer muy especialmente. Eh, y desde este modelo de observador, entonces, yo tengo planificado como docente el resultado al que los quiero llevar. Quiero que aprendan, quiero que se impliquen y qué es lo que yo quiero enseñar. Entonces, en esto es sumamente importante tener esa meta clara para poder mostrársela a los estudiantes, una meta que les permita tener en claro cuál es la propuesta, un programa donde cada pieza como un rompecabezas ocupe su espacio, que nada pueda sacarse y ponerse al azar, pero sí que tenga muy definidas las acciones que ellos deben llevar adelante para aprender eso que yo estoy proponiendo aprender y que se conecte con mis valores y que ellos encuentren también los suyos. Y para mí, por ejemplo, la libertad es un valor muy importante y por lo tanto dejo muchos espacios abiertos para que encontremos recorridos diferentes, incluso a veces muy personalizados. Me interesa que entiendan conceptos claves y se pueden aplicar a muchos temas específicos distintos. Entonces, que se vayan por ejemplo, en este año fue toxicología de alimentos, la materia que compartí con los alumnos en este primer cuatrimestre, que se lleven los conceptos claves, pero aplicados a diferentes ejemplos, me da lo mismo, y entonces esa libertad de elegir ciertos recorridos y que ellos puedan, y este año, bueno, COVID fue como inevitable que surgiera, y que entonces pudiéramos conectar todo lo que traía COVID desde incluso un aspecto que tengo en cuenta y es las competencias profesionales que desde la Universidad de Belgrano se plantean para el nutricionista y también desde la CONEAU. La carrera está por acreditar y es importante definir esas competencias profesionales y que estos alumnos salgan con esas competencias. Y la parte comunicacional pasa a ser muy importante y entonces que las propuestas de actividades incluyeran desarrollar un video, desarrollar un flyer, cómo comunicarlo al consumidor y aprender desde el lugar de que esas tareas no eran aprobado o desaprobado, sino no por ahora. Si no estaba en condiciones, era un no por ahora, sabiendo que estaban construyendo su aprendizaje y que iba a ir y volver tantas veces, y esto me lo permite una cantidad acotada de alumnos, hasta que sí alcanzaran el nivel de competencia donde, de acuerdo a criterios muy claramente especificados, pudieran ellos entender cómo iba ese ida y vuelta. Y entonces esto, ¿no? Darles espacios y por supuesto otro valor trabajado permanentemente es el respeto al otro desde una mirada compasiva que también requiere humildad. Entonces esos fueron algunos de los valores que yo propuse y ellos pudieron también transitar los propios y encontrarle el valor al tema que me traían. Este tema, ¿desde dónde? ¿Qué hace que encuentres valor? Después voy a poner algún ejemplo más. Y esto, ¿no? Que pudieran encontrarle también, ver ellos cómo les impactaba la propuesta, cómo emocionalmente, si se implicaban o no, y qué se decían, y que entonces pudieran empezar a escucharse para poder, porque su modelo mental también impacta en lo que es la disciplina, ¿no? Que pudieran empezar a escucharse. Y esta mirada del aprendizaje como proceso, que cada uno supiera que hay un tiempo de aprendizaje y que hay un esfuerzo de implicación, no es por ósmosis, como les digo siempre, y que es un proceso y que cada cual tiene su recorrido. Y está bueno entonces empezar, y esto lo voy a traer después de nuevo, a intercambiar juicios críticos. O sea, ese feedback en las tareas tiene que ver entonces con aprender también a escuchar esos juicios críticos, porque es lo que nos permite abrir al aprendizaje y trabajar entonces la exigencia, que es una de las actitudes que a veces limita nuestro aprendizaje y nos trae muchos dolores de cabeza en la vida. Y esto, entender también cuáles son las etapas de aprendizaje, esto es muy conocido, pero a mí me significó mucho entender que muchas veces uno está en ceguera cognitiva. Yo cuando escuché la palabra coaching por primera vez estaba en absoluta ceguera cognitiva y no tenía idea de lo que era, o sea, ni siquiera sabía que no sabía lo que era el coaching. Cuando la escuché me di cuenta que era una ignorante en lo que era el coaching y esa palabra ignorante no me gustaba nada. Y poder vincularme de otra manera y poder declararme ignorante fue algo que necesité aprender a hacer
para varias cosas. Una, para decidir que era hora de aprender cosas nuevas y que está muy bien que haya un montón de cosas que yo no sepa. Estamos vivos y en constante aprendizaje y en constante construcción. Esa declaración de ignorancia, mirarla desde la oportunidad que me abre de aprendizaje es buenísimo. Y también declararme ignorante en un montón de cosas con un otro. Ese otro que yo no conozco tiene un montón de cosas que yo no está bueno que supongas, yo sé lo que va a decir, ya sé lo que va a contestar. No sé nada de lo que me va a decir. Y estar abierta a aprender de cada uno de esos otros con los que me voy topando en la vida. Y aprender desde cosas que no quiero para mi vida y decir, bueno, esto que me está diciendo yo no lo comparto y está bueno reafirmar lo que venía pensando, incluso en cuestiones profesionales o en cuestiones personales. Y entonces, para los alumnos también, que puedan declararse ignorante, que no traten, esto ya lo sé del año pasado. A ver, que se abran a lo nuevo, que puedan encontrar quizás vínculo con lo anterior o no, pero que se abran a esa mirada curiosa. Abrir mirada curiosa en el aula es uno de los aspectos que también me parece sumamente relevante. Esto de los valores, un poco lo comenté recién, fue constante en cada encuentro, siempre, pero en particular este año con mucha más precisión, y esto de valores en acción, que no quedaran en la teoría, que las cosas que hacían, por ejemplo, yo a veces les escribía y no recibía mensaje. Bueno, entonces plantearles que ante el mensaje y la consulta que les estoy haciendo debía haber una respuesta y establecimos los tiempos de respuesta, por ejemplo. Esto es bajar acciones concretas cada una de las cuestiones que sucedían adentro de ese espacio virtual y después en el tiempo de impasse entre una clase y la otra. Las acciones son las que nos alinean o nos alejan de nuestros valores y que lo tuvieran presente y pudieran darse cuenta si el comentario que hicieron fue alineado o no con valores y qué podían hacer cuando no estaba alineado con los valores y qué me pasa cuando algo no se alinea con mis valores. Una de las distinciones que me parece clave para cualquier disciplina es entre hechos y juicios, que parece muy obvia y muy fácil. Un hecho es un hecho, no se puede cambiar, son las acciones, son los objetos, es clarísimo. Y pueden ser verdaderos, falsos o inciertos, y en esto parece que es muy fácil. Y los juicios, la gran ventaja que tienen es que sí los podemos cambiar. Y el punto es cuando colapsamos los juicios como hechos, ya que los hechos no los podemos cambiar. Entonces a veces el juicio de no posibilidad lo tomamos como un hecho. Es así, soy realista, esto no se puede cambiar. Y es un juicio y como juicio sí se puede cambiar. Y que además los juicios no son ni verdaderos ni falsos. La opinión de un otro no es verdadera o falsa, sino que es válida o inválida y que pudieran bajar la fundamentación y la autoridad como recursos sumamente importantes para la vida profesional y personal. En este sentido los torturé bastante con una actividad porque el día de mañana ellos van a ser profesionales, muchos de los egresados UB tienen cuentas de Instagram, yo miro muchas veces lo que van publicando y parte de las tareas que les di era que armaran algún tipo de, con los temas que íbamos viendo en toxicología de alimentos, incluso alguna publicación de Instagram, y que vieran qué impacto tenía en los otros, porque también está hacerme cargo del impacto que las cosas que yo digo pueden tener en los otros. Y que recogiendo información de un par de cuentas al azar que tomé, que tenían que ver en el caso de los nutricionistas, por ejemplo, y les doy el ejemplo concreto para que entiendan el proceso, muchos nutricionistas recomendaban en la red la activación de las semillas. Es un tema que está muy vigente, las semillas ponerlas en remojo a temperatura ambiente para activarlas y esto trae como beneficio que mejora la disponibilidad de ciertos nutrientes como algunos minerales y baja la concentración de ciertos antinutrientes. Ahí está todo juicio, que sube, baja, que es mejor, que no es mejor. Son todos juicios, no hay hechos. Los hechos son los datos concretos. Es la cuantificación. Cuánto más mineral voy a poder absorber, qué porcentaje más voy a absorber, cuánto menos antinutriente en porcentaje voy a tener. Entonces les pedí que buscaran primero el objetivo de la activación, sin decirles cuál era el objetivo, y que a su vez fundamentaran su opinión sobre esa recomendación. Y bueno, les costó un montón y fuimos y vinimos mucho con esa tarea, porque primero solo miraban los juicios y los tomaban como hechos. Sube y baja, pero bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto sube? ¿Eso es significativo en la dieta de una persona?
todo ese trabajo y además qué riesgos aumenta dejar a temperatura ambiente germinando semillas, ya que hay riesgos microbiológicos que no estaban considerando y ya habían cursado conmigo microbiología de alimentos. Entonces, esto, poder detectar que hay no solamente que mirar qué hechos fundamentan mi juicio y son hechos y no otros juicios, que no es que sube o baja, sino cuánto sube y cuánto baja y si eso es significativo en la dieta de una persona, considerando además la dosis de semillas que se consume. Y por otro lado esto, ¿no? ¿A quién le estoy dando autoridad? Que yo tomo eso que me está diciendo y muchas son cuentas de Instagram que ni siquiera se sabe a quiénes pertenecen, porque no siempre están identificados o no conocen la trayectoria de un profesional y que entonces, si el día de mañana van a hacer recomendaciones, que su opinión esté fundamentada, y esto es para la vida, para cualquier actividad que hagamos dentro de la universidad, hacernos cargo que es mi opinión, no descalificar otras, pero sí poder pedir la fundamentación, y son hechos y no juicios, y les costó mucho, y se enojaron porque no encontraban los datos, y digo, bueno, si esos datos no se encuentran, ¿qué hago con mi decisión de si voy a recomendar esto o no? Estamos viendo hoy públicamente cómo en Argentina murió un chiquito por tomar dióxido de agua con dióxido de cloro, una cierta solución de dióxido de cloro, y mucha gente la recomendaba y no había datos que fundamentaran la opinión. Como a veces esas opiniones no fundamentadas, empezar a darnos cuenta quién fundamenta y quién no, a quién doy autoridad, a quién no doy autoridad, en lo que hace, por ejemplo, al mundo profesional. Y empezar a entender entonces qué criterio tomo para dar autoridad, qué criterio tomo para validar un juicio o no validarlo. Les costó bastante y por lo menos tomaron conciencia que esa validación es importante para sus vidas, para su vida profesional y para hacerse cargo el día de mañana de fundamentar aquello que están recomendando y cuando no pueden demostrarlo, decidir qué van a hacer con eso sabiendo que no lo están pudiendo fundamentar. Esto, ¿no? Entender que nuestra realidad es esta combinación de hecho que tomo y cómo lo interpreto y que por lo tanto hay tantas realidades como personas y que esto no es menor en nuestra vida. Y sobre todo no entrar en yo tengo razón, vos tenés razón, cómo es esto, sino empezar a escuchar cuál será la fórmula de la realidad de ese otro en el trabajo, en la vida profesional, para poder comunicarnos desde un lugar diferente y un lugar mejor. Entendiendo que tenemos datos distintos considerados o que los estamos mirando de manera diferente y cómo empezar a construir espacios de interpretaciones compartidas. Y esto probablemente mejore nuestra calidad de trabajo, nuestra eficacia, nuestra eficiencia y también mejore nuestro desempeño profesional. También desde hechos y juicios, porque me impacta a mí, como fui con mis hijas incluso, de sos desordenada, o el trabajo. Una cosa es decirle a un alumno que está muy desordenado, él como persona, y otra es el orden del trabajo no se corresponde con el indicado en la consigna. Y en esto también detenernos en qué consignas estamos dando, porque muchas veces están repletas de juicios. Quiero el informe completo, quiero que este trabajo esté completo. ¿Y qué es completo para mí? El completo para mí puede ser diferente para el otro. Y entonces ser muy consistente en esos juicios, fundamentarlos con hechos. Quiero que el informe tenga una extensión de tantas hojas, en tal tamaño de letra, con tal interlineado, con los siguientes puntos y la bibliografía citada de tal manera, para así poder después darles el feedback de qué alcanzaron y cuáles son los espacios de mejora. Y no desde el SOS, sino desde qué acciones pueden hacer diferentes, en qué pueden entrenarse, qué competencias pueden avanzar y mejorar, para que además puedan ganar confianza. Entiendo es esto, darles la confianza para que puedan llegar a ser quienes realmente quieren llegar a ser. Y esto requiere en muchos casos, y esto lo percibo mucho, desde mucha exigencia personal y familiar a necesidad de ganar confianza. Y también los hice exponer mucho para que pudieran empezar a ganar confianza en esas pequeñas presentaciones con otros, con sus colegas, con sus compañeros, conmigo, y que podían ir mejorando, y en sus PPT que podían ir mejorando. Bueno, y esto, mi propia autoridad, también gestionarla en el aula. Eso es esencial y fundamental. Y entonces que mis juicios también estuvieran en todo momento fundamentados, tanto en ese feedback que les iba dando como en las calificaciones de los trabajos que iban enviando. Y siempre dando las fortalezas que yo detectaba y con qué lo fundamentaba, lo mismo que las oportunidades de mejora, desde acciones que pueden hacer diferentes y
qué competencias están necesitando desarrollar y que aquellos que se propongan pueden ser perfectamente capaces de lograrlo en este marco. Y también, dado que las conversaciones son tan frecuentes en el aula, en la universidad y en la vida, tener en claro que muchas veces nos manejamos desde un descriptivo con quejas o que las explicaciones están buenísimas en el aula para explicar determinados conceptos y demás, pero que a su vez es importante trabajar, por un lado, qué quiero en la vida, qué quiero en esta materia, qué quiero en mi desarrollo profesional, y que el secreto para alcanzarlo tiene que ver con pedidos, ofrecimientos y propuestas, y que esto da lugar a promesas y que el cumplimiento de promesas alimenta la confianza. Y entonces también esto, ¿no? Bueno, les pareció mucho lo que les dije, bueno, ¿qué pedido me pueden hacer? ¿Y qué propuesta, contrapropuesta puedo hacer yo? Y así entonces trabajar también el lenguaje generativo con condiciones de satisfacción claras. Está bien, para esta semana no, pero entonces para la semana tal, con tal fecha, en tal horario, con tales características, siempre con condiciones de satisfacción para el cumplimiento de la promesa y que se hagan responsables, siendo la responsabilidad otro de los valores que planteé claramente en el aula. El cómo, el dónde y especialmente el para cuándo. Y esencial la presencia, el estar presentes, el aquí y ahora. Más allá de la distancia, yo puedo darme cuenta y de la virtualidad si estaban atentos o no en el aula virtual. Entonces, desarrollar la escucha, una escucha profunda, esto estar al 100 para el otro, y tener en claro que entre lo que uno dice y lo que el otro escucha, siempre inevitablemente hay una brecha, porque cada uno tiene anteojos diferentes. Y más allá que yo puedo esmerarme en ser clara en mi vocabulario, el otro puede escuchar algo diferente. Gestionar esa brecha es fundamental. No es que el alumno hace lo que quiere, el otro escucha lo que escucha porque quiere. Es inevitable. Y entonces yo puedo gestionar esa brecha para que no se convierta en un abismo. Y cuántas relaciones terminan siendo caóticas porque se convierten en un abismo. Y en todo caso, entonces, rechequear, pedirles que expliquen ellos para ver si entendieron bien. Lo mismo para cualquier conversación en la vida, ¿no? Esto, rechequear la escucha del otro y yo sospechar de mi propia escucha, para así poder rechequear también y estar alineados en esas condiciones de satisfacción, porque cuando no se cumplen se puede entrar en resentimiento y esto no está bueno. Tener en cuenta que hay distintos tipos de escucha y que esa escucha previa, que es la automática, la que tiene que ver con mi modelo mental, tiene mucho impacto en mi vida. Uno escucha a veces para escuchar lo que está mal y más allá que me hayan dicho un montón de cosas lindas, escuché lo que me dijeron que estaba mal y entonces está mal lo que yo hice y yo soy malo haciendo esto. Entonces empezar a detectar nuestra escucha previa de base o detectarla en los alumnos y poder entonces hablarle a esa escucha previa para neutralizarla, para que puedan escuchar el valor de lo que hicieron y que se sientan satisfechos en la vida. La escucha emocional cuando se requiere porque hay emociones a flor de piel y simplemente dejarlas y darles el espacio porque es importante transitarlas. Y la comprometida, ¿no? Estar escuchando esas creencias en el otro, el para qué dice lo que dice el otro, sin juzgar. Y esto de sin juzgar es sumamente importante. Me declaro ignorante en eso y simplemente pregunto, ¿para qué dice lo que dice? Y entonces esto, ¿no? Desde esta escucha previa de base, si una escucha para escuchar exigencia, ¿qué pasa en la vida? Si escucho para escuchar escasez, no tengo tiempo, no voy a llegar, no voy a poder, ¿qué me genera en la vida? Si escucho para escuchar que no valgo, felicitaron a mi compañero y de mi trabajo no dijeron nada, el mío es un desastre, lo mío está mal. Entonces, detectar un poco esto para que puedan empezar a escuchar desde otro sitio y empezar a construir su propia autoestima y confianza. La verdad es que implementarla en mi vida, las herramientas de coaching me significó un trabajo intenso, pero que valoro muy profundamente porque ya no reacciono. Me tomo esos segundos, si bien el automático está a veces, me tomo esos segundos para poder pensar un poco más y para poder actuar desde una escucha diferente. Tener en claro que el otro va a ser un observador distinto y que va a haber una brecha en esa comunicación que hay que constantemente chequear y revisar, incluso o especialmente en el aula. Les hice un cuestionario a los alumnos para ver qué se llevaban de la asignatura y realmente dijeron que se iban muy contentos porque habían aprendido toxicología, pero también muchas otras cosas, que generó mucha curiosidad y ellos mismos proponían otras cosas del día a día, de lo que iba apareciendo en el diario y yo aprendía con ellos. Comprendieron el para qué de la asignatura, qué función cumple en su vida profesional y por sobre todo lo que más me alegró es que ganaron mucha confianza y creo que se fueron sólidos con la herramienta de fundamentación.
Así que, bueno, dejo abierto a las preguntas. Por supuesto, me encantaría poder medir mucho más sólidamente el impacto, pero lo que pude observar y lo que ellos comentaron este año en particular tiene que ver con, sobre todo, haber ganado confianza y poder conocerse un poco más ellos. Y me parece que eso es lo más valioso. Está silenciada, Chloe. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por tu presentación. La verdad es que es muy interesante ver cómo nos diste muchos ejemplos de cómo implementarlo en la cotidianidad del aula, en un grupo, además del planteo general de cómo posicionarse institucionalmente también en este sentido, ¿no? Porque estos son valores que se trasvasan a la universidad irremediablemente, por lo menos desde obviamente en tu caso desde tu rol en la universidad, pero también desde el día a día de la práctica docente. Te quería hacer llegar una pregunta de Gabriela, que dice, ¿cómo realizar esta calibración de acompañamiento en la actual educación virtual? Bueno, es trabajar mucho la escucha. El secreto es trabajar la escucha. Salirnos de esa escucha previa, que en muchos casos en automático está ahí, ay, qué vago este alumno, mira lo que hace, lo que no hace, y empezar sí a estar atentos a que, así como nos impactó a nosotros la pandemia, la situación de cada casa, de cada familia, de cada situación, la conexión a internet. Entonces, es preguntar, estar presente, mostrar también cómo uno a veces está presente y que está a disposición ante algo que necesiten. Es escucharlos, es trabajar mucho la escucha, ¿no? La escucha como recurso en la vida, esa escucha activa y profunda, que significa incluso cuando a veces decimos algo que impacta en el otro de una manera inesperada, poder hacernos cargo de eso y poder preguntarle qué está necesitando de nosotros. Y también a poner límites, porque había de repente pedidos de los alumnos en donde yo dije, no, no, la fecha de entrega es tal porque había habido un tiempo suficiente y ya eso me parecía que no era coherente y poner un límite con un no. Y esto es a veces aprendizaje de prueba y error, es ver qué pasa, qué me pasó, qué resultados obtuve y aprender para la vez siguiente, es ir calibrándolo, muy buena la palabra, momento a momento, y esto entre los límites y la amorosidad, entre los límites y el acompañamiento, y los límites son parte del acompañamiento y es parte de lo que tiene que hacer. Hay una serie de declaraciones que en coaching se llaman declaraciones fundamentales y el sí, que tiene que ver con una promesa, el no, el gracias, el amor, la declaración de amor, la declaración del no sé, son declaraciones fundamentales en la vida y también se aplican al contexto de aula. Gracias, Claudia. Paula Angeleri te consulta de qué año son los alumnos. Tus alumnos. Son del último año de nutrición. Así que los tuve en segundo año y los volví a tener ahora en cuarto, en el primer cuatrimestre. Hay una pregunta ahí también de Patricia Gándara que dice, ¿cómo lograste medir el clima en los encuentros virtuales o remotos con tu grupo de estudiantes? Y te consulto si te ha resultado el trabajo colaborativo entre estudiantes. Muchísimo, pero tienen que aprender lo que es el trabajo en equipo, lo que es el verdadero trabajo en equipo, en donde no es que uno organiza, el resto trabaja, o uno trabaja y el resto descansa, y en esto los sorprendía porque de repente les pedía que expusiera uno del equipo y lo cortaba y después yo iba eligiendo el orden en que iban exponiendo o qué equipos exponían y cuáles me lo enviaban y después exponían la de siguiente. Entonces tenían a su vez, les hacía preguntas y bueno, entonces a ver quién quiere responder y después que otro completara. Iba esto, ¿no? Llevando a que tuvieran todos que tener toda la información y en ocasiones estaba muy bueno porque no, de esto sabía más fulano porque tiene una experiencia previa en tal cosa y bueno, el equipo también es eso, que no todos tienen las mismas fortalezas y las mismas competencias. Y a distancia, yo hace muchos años que trabajo en educación a distancia y me es muy familiar cómo a veces hasta cómo escriben o el tono de voz me sirve un montón para detectar cómo están.
incluso cuando no hay presencialidad, sino que es totalmente asincrónico, cómo escriben en los foros, me da muchísima información, o la frecuencia con que participan, o sea, el trabajo virtual es muy trabajoso, porque requiere esto, ¿no? Mucha presencia y mucho conocimiento de los alumnos en estas cuestiones, lo que escribe, lo que consulta, la manera en que se expresa y cuando uno detecta cambios. Esos cambios son los que llaman la atención. Entonces, bueno, a veces lo detecto y me contacto en lo personal y les ofrezco algún tipo de ayuda, pero aclaro que esto es posible cuando uno tiene una cantidad de alumnos acotada, ¿no? Hay, por supuesto, grupos muy grandes que... Vos mencionaste en tu exposición el diseño por competencias. Sabemos que las competencias se refieren a acciones que se pueden llevar a cabo. ¿Cómo vas graduando? ¿Cómo crees que podríamos tener en cuenta las estrategias de coaching para lograr qué competencias, además, específicamente? A mí me resultó muy útil un recurso de PNL que se llama niveles de aprendizaje y cambio. Primero por el impacto en la identidad. Esos niveles de aprendizaje y cambio tiene que ver con que hay primero un nivel que es el lugar, en el dónde y en el con quién. Después tiene lugar con qué acciones se llevan a cabo en ese lugar y con quién. Toda esa base es el lugar y los colegas con los cuales me desempeño, después las acciones, después vienen justamente las capacidades o competencias, después vienen las creencias y después viene la identidad y después vienen algo que esté más allá de mí mismo, que puede ser mi religión, que puede ser lo que cada uno crea como algo superior, puede ser el planeta, puede ser el universo, puede ser lo que cada uno crea. Y esto hace para mí algo muy importante. Primero, que mi identidad está mucho más arriba y que yo haga algo mal, no soy nada, no soy ni un desastre, ni soy una genia. También soltar eso, porque esta genialidad, cuando yo hago algo bien y me digo soy una genia, también me genera mucha presión para la vez siguiente seguir siendo una genia. Entonces, ese desapego al resultado es importante en la vida. Y lo que a mí me parece importante es empezar a mostrar esas fortalezas en cuanto al esfuerzo, en cuanto a justamente el tiempo de dedicación, las consultas que hicieron y las competencias. En este caso yo me referí específicamente a las que, por ejemplo, en la CONEAU se establecen como las competencias profesionales, que las tienen definidas y que uno aspira a que el alumno lo alcance. Y entonces lo que yo hago es elegir de esas competencias cuáles son transversales a mi asignatura y entonces, bueno, trabajé con propuestas de actividades de clase en donde yo planteo como hipótesis que esas competencias se van a desarrollar. Búsquedas bibliográficas, por ejemplo, fundamentadas, trabajo a su vez en equipo y desarrollo de flexibilidad son otras que yo agrego cambiando los equipos, que no se acostumbren siempre al mismo y que sean flexibles el equipo que les toca. A veces en la virtualidad se enojan mucho con eso y les planteo que son situaciones de la vida profesional, que estos equipos pueden ser cambiados y que entonces tienen que ser flexibles a poder integrarse a diferentes equipos. Y después más específicas de los conocimientos, mi materia no es tan troncal, pero bueno, también qué conceptos de mi asignatura puedo bajar entonces a actividades. Entonces, investigar casos, establecer, por ejemplo, posibles hipótesis de qué microorganismo pudo haber sido, que son parte del desarrollo del trabajo que el día de mañana van a hacer en un comedor, hacer auditorías a su propia heladera, ya que hoy no pueden ir a un negocio a sus propias heladeras y chequear qué pasa en sus propias heladeras. Esto, ¿no? ¿Qué pasa si dejo algo fuera de la heladera? Y poder entonces establecer las consecuencias y buscar información sobre qué pudo haber crecido y plantear esas hipótesis. Lo mismo con los rocklets y los M&M y los colorantes, qué pasa si hay más colorantes que el que ellos están viendo, si están permitidos o no, que puedan entrar al código, o sea, todo lo bajo acciones que yo puedo medir. Entonces, a partir de esas acciones, qué capacidades, y bueno, quizás necesitan profundizar su flexibilidad, la paciencia las, no sé, el manejo conceptual de ciertos aspectos de la disciplina y profundizar ciertos textos, ciertas lecturas, ciertos temas, profundizarlos en la teoría, que a su vez esto, ¿no? Vengan y consulten. Para el desarrollo de esas competencias también requieren a veces volver y consultar y volver a realizar. Y ese no por ahora me fue de mucha utilidad, donde les ponía qué acciones podían llevar adelante, qué otra bibliografía podían consultar y qué hacer cuando no se les ocurre esa bibliografía. Entonces es esto, empezar a mirar
desde otro lugar, moverse, dejar el trabajo un tiempo y empezar a cuestionarse qué no estoy viendo de esto, qué otra parte no estoy viendo. Entonces, es aprender a cambiarse los anteojos un poco para desarrollar esas competencias. No, me parece excelente porque observo en tu exposición que hay muchísimas de estas competencias que son transversales y aplicables absolutamente a todas las materias que podamos imaginar en la formación universitaria. Además de las específicas que mencionaste recién. Acá también hay una consulta de Patricia Gándara, quien nos acompaña desde lejos, y te dice, ¿visibilizás en tus estudiantes al inicio del cuatrimestre tu modelo de coaching en la cátedra? Muestro mi formación y que soy una única, en un momento sí tenía muy dividido, estaba mi parte química y mi parte microbiológica y la parte de coaching no la podía integrar tan fácilmente, pero el empezar a dar clases de coaching hizo que yo esto lo empezara a bajar a la vida. Entonces cuando hago el relato de quién soy como docente, como persona, les digo que soy coach y que bajo herramientas de coaching a la clase. Y todo lo que hicimos de fundamentación, que se enojaron bastante con ese tema porque iba y venía el trabajo y yo les decía, pero no me están diciendo qué porcentaje de mejora hay. ¿Cuánto es esto? Y de repente el porcentaje debería ser muy bajito por la porción que se come. Y como ellos recomiendan tantas cosas y dan autoridad a tantas cuentas de Instagram sin siquiera cuestionarse absolutamente nada acerca de quién es ese profesional, qué antecedentes tiene, y que ellos mismos el día de mañana van a ser personas que van a poner cosas a las que la gente le va a dar autoridad y que puede no ser bueno lo que están diciendo y lo que están tomando. Entonces, que se hagan responsables es parte, y esto sí les planteo que es parte de mi formación de vida y que yo lo bajo a las clases. Bueno, Claudia, acá se reflejan en el chat felicitaciones por tu exposición. La verdad que a mí me parece muy enriquecedor para todos. Ya te digo, ya lo he mencionado, digamos, independientemente de qué área uno trabaje en el rol docente. Y también lo que me doy cuenta y percibo, no tengo tanta experiencia en este área, es la necesidad de un trabajo muy cercano, permanente con uno mismo, porque realmente me parece que una vez, como te ha pasado a vos, como nos contaste que te pasó a vos, una vez que uno lo incorpora es una práctica de vida que excede la tarea de coaching con otros, sino realmente creo que tiene que ver con todos los vínculos en general. Así que muy valioso y bueno, sería bueno contar con una orientación tuya sobre respecto a lecturas posibles o medios que vos conozcas que estén disponibles, ya que tenemos un auditorio muy diverso, de gente que está en diversas partes del mundo. Como la Biblia, que es Echeverría, Ontología del Lenguaje. Él después sacó, la parte de escucha ahí no está actualizada. A mí, bueno, yo soy muy fanática y mi exigencia me está costando todavía trabajarla. Echeverría tiene El Observador y su Mundo, volumen 1 y 2, donde amplía esta mirada y a mí me parece maravilloso. Y después está muy bueno Los Actos del Lenguaje, volumen los actos, creo que es los actos del lenguaje, volumen 1 es la escucha. Y es maravilloso cómo habla de la escucha y de esta competencia que, a ver, uno habla para ser escuchado y uno responde desde donde escucha. Si yo escucho para escuchar exigencia, por ahí me enojo y respondo en un tono que no es el adecuado porque yo escuché esa exigencia y quizás no estuvo en boca de... Y esto nos pasa incluso con mensajes tipeados de WhatsApp, en donde el tono se lo estamos poniendo a nosotros y el que escribió quizás tuvo un tono totalmente distinto. Entonces, aprender a detectar todo esto y a modificar eso evita malos momentos en la vida que está muy bueno disfrutar y está muy bueno pasarlo bien. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Vamos a seguir desarrollando este aspecto. Acá también veo que Paula Angeleri comenta que no conocía esta estrategia, que le resulta muy interesante. Así que bueno, por mi parte te agradezco muchísimo. Los dejo con Estela. La silenciada, no te escucho, Sí, es que Estela. he dejado el micrófono cerrado, perdón. Muchas gracias, Claudia, por compartirles tu experiencia, la experiencia del coach en la aplicación en el aula. Realmente ha sido un comentario y una participación muy interesante.
Hago también extensivo mi agradecimiento a la audiencia y por último les recuerdo que vamos a subir la grabación de esta videoconferencia al canal de YouTube de la Red Latinoamericana y también al portal del sitio web de la red. Es un gusto que nos hayan acompañado. Vamos a volver a encontrarnos en el mes de septiembre con toda una agenda relacionada con temas de internacionalización universitaria. Les agradecemos la participación, el tiempo y el interés y nos mantenemos conectados. Vamos a compartir la próxima agenda del mes de septiembre a través de nuestras redes sociales y a través de la base de datos de la red. Les agradecemos el tiempo, la participación y que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias, Claudia, por tu participación de hoy. Ha sido un gusto escucharte y gracias a toda la audiencia por estar acompañándonos. Gracias a ustedes, un placer para mí estar acompañándolos y quedo a disposición de las dudas que puedan aparecer o de las ganas de tener otros posiblemente eso surja, encuentros. El interés de ampliar un poquito algunas cuestiones o sumar a partir de la experiencia con otras en unos meses, así que con mucho gusto estaremos en contacto. Gracias a todos y buenas tardes.